Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas por estar ahí. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy la autora de Ethos Mental, el libro que estamos presentando hoy. Y estoy en compañía de dos personas muy especiales para mí. Una es Rebeca Elisegi, una artista española, porque yo siempre decía madrileña. Ella me dijo, no soy de Madrid, soy del País Vasco, ¿verdad, Rebe? Que fue quien diseñó el arte de tapa y las portadas interiores, así que ella va a estar haciendo una cosa muy linda, que no es habitual en las presentaciones del libro, y que es no solo hablar del proceso artístico que ella tuvo que hacer en relación al texto del libro, sino que también nos va a introducir con una actividad de collage que la pueden ir desarrollando a medida que vamos conversando sobre el tema. También está Gustavo Ortiz Millán, que es un filósofo muy conocido y bioticista de la Ciudad de México, a quien yo le tengo muchísimo cariño. Y hoy tenía que estar acá Florencia Luna, que es la directora del programa de Biótica del Flaxo, además de muchos otros títulos y honores que Florencia tiene y que creo que muchos de los que están acá y de las que están acá conocen, pero bueno, tuvo algunos problemas personales. Así que muy cordialmente grabo un video que lo vamos a pasar en un ratito. Así que nada, para que hagamos honor a que su nombre estaba en esto que vendimos de la presentación, y que de alguna manera su espíritu está acá y además va a estar en concreto con este video que vamos a pasar. Así que gracias Rebeca, gracias Gustavo por acompañarme. Como les decía, voy a introducir a Rebe, así después mando el video. Como les decía, Rebeca es artista, es una artista muy reconocida del mundo del collage, y además ella tiene algunos libros taller, que creo que se llaman, que tiene que ver con justamente, ayudan a que una actividad de collage. En los libros, digamos, hay material para recortar y hay ideas para hacer collage, y yo la conocí, llegué a ella por medio de esos libros collage, y era muy fan, así que un día le escribí, le pregunté si se quería trabajar en eso, y enseguida pegamos mucha onda y enganchamos. Entonces, Rebe, me gustaría que nos cuentes primero qué es el collage, cómo surge, porque yo también cuando empezamos a trabajar juntas descubrí un gran mundo más allá que lo hacía en casa con tus libros, digamos. Después me fui enterando de muchas cosas recontra interesantes, y además en nuestros intercambios también fuimos descubriendo que parece ser una técnica artística que es muy interesante para aplicar, ¿no?, al campo de la salud mental. Entonces, que nos cuentes un poco eso, qué es el collage y por qué es particularmente interesante para esto, y después que ya nos tires por la cabeza la actividad. Genial. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todas las personas que estáis conectadas en este momento con nosotros esta tarde en España. Paola, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, pues sí, yo en este trabajo de Paola he trabajado la parte artística, visual, digamos, como ha explicado ella. He intentado dar imagen, ¿no?, un poco a los conceptos y las palabras que Paola desarrolla en este libro. Y bueno, como ya estábamos en este entorno collage, a partir del propio libro, hemos pensado en invitaros a realizar una actividad esta tarde. Entonces, como decía Paola, bueno, comento un poco así muy por encima qué es el collage. Supongo que la mayoría de vosotros y vosotras sabéis lo que es el collage, pero bueno, vamos a hacer un poco un repaso, situándolo un poco en la temática que nos acompaña hoy, ¿no? Entonces, el collage, como todos sabréis, es una técnica artística, un medio artístico que consiste en recortar imágenes ya existentes. Pueden ser fotografías, pueden ser imágenes ilustrativas, pueden ser todo tipo de imágenes, recortarlas, sacarlas de su contexto original y engancharlas o componerlas en relación a otras imágenes con las cuales pueden tener o no algo que ver de entrada, y dotarlas de un nuevo sentido, ¿no? Sobre todo, lo importante del collage para mí es esta idea de descomponer y recomponer, aportando un nuevo sentido a esta nueva obra.
Se dice del collage que es una técnica muy democrática, y esto se dice porque el collage se puede hacer con todo. Es decir, aparte de las personas que nos dediquemos más artísticamente a esta técnica, cualquier persona en cualquier lugar no necesita un gran estudio, un gran espacio preparado, no necesita unas herramientas demasiado específicas. Con cualquier tijera un poco bien cuidada, unos cúters, unos buenos pegamentos y un poco de espacio y sobre todo muchas ganas de crear, puede trabajar el collage. El material puede surgir de todos los lugares, es decir, pensemos que el collage es un gran lugar de reciclaje. Es una cosa que también me gusta mucho, ¿no? Porque el collage nos permite eso, trabajar con todo, es decir, desde fotografías antiguas muy hermosas o revistas muy valiosas de los años 20 del siglo pasado a revistas de hoy en día o hasta la publicidad que nos dejan en el buzón y que no sabemos qué hacer, también la podríamos reciclar para poder hacer collage. Porque el valor de la obra que nosotros realicemos estará en nuestra mirada, no en el material original con el que trabajemos. Evidentemente, si ese material original es más hermoso, es más estético, la obra será más estética, pero el valor se lo vamos a dar nosotros, ¿eh? Eso es muy importante. Aparte de eso, para mí el collage tiene otra virtud, es lo que más me interesa, es que es un lenguaje híbrido en sí mismo porque se nutre de muchas fuentes y de muchas temporalidades, nos permite mezclarlo todo, mezclar imagen y mezclar concepto. Y también nos permite crear un lenguaje propio, es decir, con toda esta mezcla, lo curioso cuando se hacen talleres, por ejemplo, cuando se trabaja en grupo, es muy bonito ver cómo, usando la misma técnica, cada persona crea su propio lenguaje, ¿no? Hay personas mucho más minimalistas, otras más barrocas, en fin, se crean lenguajes distintos. Y en el sentido del tema que nos está ocupando hoy, me parece muy interesante porque puede ser un lenguaje del que nos podemos apropiar para conocernos a nosotros mismos. El collage, como decía Pau al principio, yo pienso que es una técnica que puede ser muy terapéutica, porque como cualquier disciplina artística o manual, requiere mucha concentración, requiere que nos centremos en un tema, requiere estar parado en un lugar, requiere una dedicación total. Y como tal, resulta muy meditativo, ¿no? Es muy terapéutico en ese sentido, o sea, es una especie de meditación. Todas las personas que hacemos collage siempre lo decimos, ¿no? Hay un momento que si entras quedas como atrapado, ¿no? Y eso pues es un espacio de pensamiento, de creación, que además puede ser altamente gratificante porque estás creando, y el acto de crear siempre nos hace sentir muy bien a todos los seres humanos. Por eso me parece muy interesante como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Y como herramienta para mantener en forma, por supuesto, nuestra salud creativa y también nuestra salud mental, porque yo creo que van bastante por la mano. Entonces, haciendo un poquito de historia así también un poco rápida, bueno, hay noticias del uso de la técnica del collage pues desde el siglo XII entre los caligrafistas japoneses, ¿no? Que por ejemplo utilizaban diferentes tipos de collage como para trabajar los fondos de sus caligrafías, o por ejemplo también se había utilizado mucho en China, en la antigua China, que ya trabajaban con una técnica que llamaban el papel cortado, que recortaban unos papeles de una manera que se podría considerar collage. Y hay otras evidencias de que el collage ya se utilizaba bueno, desde hace muchos siglos. Pero oficialmente, digamos, en la historia del arte, al menos occidental, se dice que collage surgió o se empezó a considerar como un medio artístico a partir de un experimento que hicieron Pablo Picasso y George Braque.
porque ellos, bueno, sabéis que, claro, toda la importancia de las vanguardias, ¿no?, de inicios del siglo XX, que aún continuamos nosotros siguiendo, porque realmente en esos años hubo una ruptura artística muy importante, y en uno de esos experimentos se dice que ellos, bueno, pues empezaron a enganchar, a pegar cosas en un cuadro, y ahí pues se dice como que surgió esta idea. Pero los que más utilizaron el collage como medio artístico y de expresión fueron los dadaístas. Los dadaístas fueron un grupo pequeño dentro de los surrealistas. Volvemos a inicios del siglo XX, años 16, 20 por ahí. Los dadaístas propusieron romper absolutamente con los cánones artísticos clásicos. Ellos decían que los cánones artísticos del arte clásico estaban totalmente obsoletos y que eso ya no servía para crear ni para expresarse. Y defendían a ultranza que, sobre todo, el artista debía sentirse absolutamente libre a la hora de crear para poder liberar su subconsciente y poder trabajar sin ningún tipo de trabas. Entonces, bueno, a mí en este sentido el collage es una técnica que también me gusta mucho por eso, porque conlleva siempre una connotación de libertad y de... Bueno, es una técnica muy rompedora, ¿no? Ya surgió así y siempre se ha utilizado de esta manera. Y creo que las personas que lo utilizamos continuamos dándole este toque. Entonces, bueno, pues eso, el collage nos permite trabajar sin someternos a normativas ni a otros tipos de estándares, es decir, es una técnica que cada uno podemos aplicar a nuestra manera. Entonces, para hoy, siguiendo un poco toda esta idea, con Paola habíamos propuesto hacer una actividad. Por supuesto vamos a estar escuchando lo que van a hablar Paola y lo que van a hablar Gustavo, pero creo que paralelamente podemos conseguir ir trabajando manualmente. También es una buena manera, ¿no?, de trabajar y escuchar y, bueno, pues crear ahí todo un espacio de trabajo. Todas las personas que os habéis apuntado habéis recibido estos materiales que hemos preparado hoy para trabajar esta actividad. Evidentemente, aparte de estos materiales, podéis añadir o utilizar otros que vosotros tengáis en casa, que quizás os gusten más o os inspiren más, pero en principio la actividad que proponemos es esta, ¿no? Y es crear una nueva portada para el libro de Paola. Bueno, supongo que todos habéis visto la portada de Paola, la enseño por si acaso. Quedamos por hecho que todo el mundo conoce el libro y quizás haya gente que no lo ha visto. Esta es la portada que yo realicé para el libro de Paola. Luego explicaremos por qué y cómo surgió todo, ¿no? Pero partiendo de aquí, la base que hemos preparado ha sido esta base, que es como más neutra. Por supuesto, también la podéis recortar, podéis hacer lo que os parezca. Y estos materiales para que podáis trabajar, pues eso, recrear vuestra salud mental a partir de esta portada. Podéis utilizar todas estas imágenes y después os pediría un tema que me parece muy interesante también, que es titular este trabajo, ¿no? ¿Cómo titularíais vosotros esta actividad de hoy? Ponerle un nombre, una palabra, puede ser algo muy metafórico, puede ser algo surrealista. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a trabajar. Pero bueno, aquí tenéis todas estas letras, también podéis escribir evidentemente para titular vuestro trabajo. Para trabajar, la forma de trabajo que os propondría para esta tarde es que primero empecéis a recortar, porque el hecho de recortar nos va a servir como una especie de gimnasia, ¿no?, de calentamiento para después poder empezar a componer. Yo siempre digo que hay gente que trabaja el collage muy rápido. Yo no soy así, yo soy muy lenta trabajando. ¿Por qué? Porque le doy muchas vueltas, ¿no?, a las composiciones, a los elementos que tengo entre manos. Bueno, les doy como pruebo muchas veces antes de pegar. Entonces yo os propondría, primero, dedicaros a recortar. Mientras Paola habla, mientras Gustavo habla, vamos a ir recortando. Eso ya nos va como a conectar con ese material, ¿no? Y nos va a empezar a hacer observar los elementos que tenemos entre manos y ya las ideas empezarán a surgir
a la vez que vamos escuchándolos. Después que tengáis todo recortado con lo que estáis escuchando, observar los elementos que tenéis sobre la mesa y empezar a componer y a descomponer, componer y descomponer. Al menos es lo que yo suelo hacer y a mí me funciona muy bien y además es muy agradable. Y finalmente, cuando digáis, bueno, estos son los elementos que yo he elegido y son los que yo quiero utilizar, los pegáis, pero no peguéis nada antes de tenerlo claro, es el consejo que os doy. Y finalmente, titularía el trabajo. Entonces, sobre todo, tener en cuenta que en collage estamos trabajando sobre todo a partir del surrealismo, a partir de la metáfora, a partir del símbolo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que tenéis aquí, lo bueno es que cada persona les va a dar una significación distinta, porque cada uno encontrará un símbolo distinto en cada elemento. Y eso es lo que vamos a buscar. Con lo cual, dedicaros a buscar vuestro lenguaje, vuestro simbolismo y adaptarlo a esta actividad. Y bueno, sobre todo tener en cuenta que de momento no vamos a exponer en un gran museo los trabajos de esta tarde, pero tomarlos como un autorregalo, ¿no? O sea, disfrutar de trabajarlos y disfrutar de la obra que vais a crear. Y lo que sí nos gustaría mucho es que, evidentemente, las personas que quieran puedan compartir sus trabajos al final de esta tarde, o si alguien tarda más en acabar su trabajo y lo hace pasado mañana, pues se lo envíe también a Paola, porque esta tarde vamos a hablar mucho de lo colectivo, ¿no? Y de lo comunitario, que es un tema muy importante que Paola potencia mucho en su libro y a mí me parece también muy interesante. Y entonces nos parece muy interesante poder agrupar después pues, todos los resultados de las diferentes visiones que van a surgir esta tarde. Porque aunque cada uno estáis trabajando desde vuestra casa, de vuestro rincón, pensad que en este momento somos muchas personas las que estamos conectadas aquí. Muchas, Paola, no sé el número exacto, pero somos un montón de diferentes lugares, desde distintos puntos y en ese sentido, lo que quiero decir es que estamos haciendo un trabajo colectivo, aunque cada uno trabajemos nuestro trabajo individual, estamos creando un trabajo colectivo, que el collage también tiene mucho de trabajo colectivo. Y bueno, dejo paso a Paola para que siga con la presentación. Gracias, Rebe. La verdad que nos gustaría mucho recibir sus producciones, porque también un poco de lo que va el libro es lo diferente que percibimos, que sentimos y que sobre todo externalizamos cuando es una buena salud mental y también cuando no la tenemos tanto, digamos, no hay homogeneidad en cómo nos expresamos, porque eso depende mucho de nuestro contexto, depende mucho de las relaciones que tenemos, depende mucho de los recursos simbólicos, materiales que nos rodean, y digamos, mirar cada una de esas dimensiones tiene que ver un poco con mirarlo desde la ética y de la bioética, ¿no? Como mirar, bueno, al final, cómo nosotros nos posicionamos respecto a nuestros propios padeceres o a nuestros propios sentimientos que a veces adecuadamente reaccionan a un contexto. Entonces, retomando con lo que decía Rebeca, sería muy interesante ver qué sale de la producción de ustedes y después, y que además incluso puedan adjuntar a esa producción un pequeño parrafito de descripción, si lo creen necesario, o un título o algo, porque bueno, se trataba un poco de también repensar o rehacer la portada, y que después lo compartamos de manera anónima o no, también eso a su criterio en las redes, a veces también para tratar de trabajar un poco el estigma que hay sobre cuestiones de salud mental, porque si nosotros entendemos que la salud mental es diversa y por lo tanto las formas de padecer son diversas, eso nos va a ayudar a aceptarnos más las distintas maneras de sufrir o las distintas maneras de vivir. Así que estaría muy interesante que recibamos eso, lo pueden hacer al mismo mail que yo les mandé las cosas. Y en este sentido me gustaría preguntarle a Rebeca cómo fue el proceso de trabajo, porque una de las cosas que charlábamos al principio era, estos son temas que a veces parecen
mega teóricos, ¿no? Y bastante difíciles de poder traducir en una imagen. De hecho, cuando uno piensa en salud mental, tal vez automáticamente a todos se nos venga un cerebro a la cabeza, ¿no? Como rápidamente, digo, lo que primero surge. La bioética, no sé, o la ética por ahí está más asociado al deber ser, o a las leyes, o a lo reglamentario, ¿no? Hay como unos escapes rápidos que tenemos para pensar esos dos conceptos, pero cuando le queremos dar un poco más de complejidad, como intenta hacer el libro, pensarlo en contextos, en comunidad, se hace muy difícil poner eso en imágenes. Entonces quiero preguntarle a Rebeca, ¿cómo hiciste para traducir, evidentemente, y además lo que hablamos era bueno, y que no compita tampoco con el texto, no tiene que ser una imagen que acompañe, o sea que eso le da otra capa de complejidad. ¿Cómo fue ese proceso, Rebe? ¿Cómo te encontraste ahí con el texto y lo que finalmente diseñaste, que es muy hermoso? Bueno, como has comentado tú antes, Paola, para las personas que no saben cómo fue este proceso, bueno, yo de pronto, yo no conocía de nada a Paola, ni conocía su trabajo en absoluto, y de pronto un día recibí un encargo, como tantos otros, muy interesante ya de entrada, pero un encargo para realizar las ilustraciones de un libro que se iba a publicar. Me interesó ya mucho de entrada por la temática, porque me parece un tema muy importante a poner encima de la mesa. Y bueno, pues comencé a leer los textos de Paola, etc. Bueno, la cuestión es que a mí el libro me enganchó absolutamente y me gustó muchísimo el planteamiento de Paola porque personalmente para mí fue muy innovador, ¿no? Me pareció una manera de abordar este tema pues muy distinto al que había visto siempre. Entonces, desde ese momento me enganchó ya como persona interesada en la materia. Aparte de eso, bueno, con Paola surgió al final una relación, bueno, que ha sido también muy especial, ¿no? No siempre ocurre, pero ha ido surgiendo y se está haciendo bola de nieve y ahí vamos haciendo cosas juntas. Creo que vamos a hacer cosas bonitas en el futuro. Y bueno, lo que me preguntabas, Paola, el tema de las ilustraciones. Bueno, para las personas que no hayan visto el libro, otra vez les mostramos un poquito el tipo de ilustración que yo trabajé para el interior y luego explico un poco en qué me basé, ¿no? Para trabajar estas imágenes. Veis que las imágenes son exclusivamente en blanco y negro y os fijaréis en que hay unos elementos que son comunes. Son este tipo de imágenes, son collages bastante, bueno, digamos, impactantes, podemos decir. Y sobre todo la idea es que, como ha dicho Paola, fueran más sugerentes que descriptivos. Es decir, no queríamos para nada decir lo mismo que dice el texto, sino crear una narrativa paralela. Y además, como yo siempre le digo a Paola, como os decía antes, yo siempre trabajo a partir de la simbología, entonces me quería alejar totalmente de esta imagen como científica, ¿no? Del enfoque de la salud mental y darle un enfoque como más, bueno, más surrealista y más onírico y más sugerente. Entonces, si os habéis fijado, habréis visto que en todas las imágenes, vamos a poner esta, por ejemplo, hay como tres conceptos principales, ¿no? Me basé en tres. Por un lado, a la hora de ilustrar el libro, yo lo leí en su totalidad y como veréis está dividido en partes este libro. Y Paola me dijo, me gustaría tener una ilustración para cada parte, ¿no? Como que ilustre cada parte. Pero yo lo que hice en este caso, por el tipo de texto que era y por la temática, leerlo todo y después crear de forma automática, es decir, con todo ese universo de lo que había leído de los textos de Paola, pues empecé a crear y surgieron estas ilustraciones que son un poco, todas son el resumen de todo el texto, ¿no? Y me basé sobre todo en tres pilares. Uno, el individuo, ¿no? El individuo como eje central de las piezas. Podemos poner cualquiera, me da igual. Siempre veréis que en cada imagen hay una persona, una persona.
y siguiendo la idea de diversidad que plantea Paola en este libro, que me parece muy importante. Para mí la palabra diversidad es muy importante y es muy importante en mi vida, pues presenté personas diversas, tal y como habla Paola, ¿no? Entonces hay personas mayores, hay personas jóvenes, hay hombres, hay mujeres, hay personajes híbridos que, bueno, cada uno definirá lo que son, y hay un poco todo este tipo de mezcla de personajes. Por otro lado, para explicar el tema del sufrimiento mental, del padecimiento mental, decidí representarlo a partir de elementos naturales. Veréis que todos los collages tienen un elemento natural, una rama, un coral, un cactus en este caso. Bueno, en fin, hay elementos naturales que representan ese padecimiento mental, porque quería abordar el tema del padecimiento mental como algo natural que nos puede ocurrir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y por eso me parecía interesante darle este aspecto como de algo natural, porque todos nos podemos encontrar en algún momento de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida acompañados de algún padecimiento mental. Y después el tercer elemento que veréis que se repite en todas las imágenes es el tema de las manos, ¿no? Las manos como concepto o como idea del cuidador, el profesional que está cuidando, que tiene que sanar. Sobre todo el cuidado, porque otra cosa que me gustó mucho del texto de Paola es la gran importancia que se le da a la prevención, ¿no? A la prevención de la salud mental, que creo que bueno, es muy importante, y por eso todas las ilustraciones aparece una mano que cuida algo. Aparte de eso, bueno, pues por ejemplo, esta ilustración me parece especialmente interesante porque me parece muy importante el planteamiento que hacía Pablo en este libro de tratar la enfermedad mental como un tema comunitario, ¿no? Lo que decíamos antes, sentirnos en comunidad y no tratar este tema como un tema individual, que a alguien le pasa algo, sino que esto nos corresponde a todos, ¿no? Y nos corresponde cuidar y cuidarnos a todos. Por eso me pareció muy interesante bueno, pues este agrupamiento, esta fuerza, ¿no?, grupal de esta imagen. Aparte que la pusimos en el prólogo porque representaba un poco pues, a Paola y a los prologuistas que la acompañaban en este libro. Y un poco creo que por aquí iba el tema de la imagen. Después teníamos la portada, que, bueno, finalmente fue esta. Bueno, finalmente no hubo mucha duda, ¿no, Paola? O sea, fue esta y ya está. Porque Paola, cuando me encargó el libro y sobre todo la cubierta, me dijo una frase que me encantó, que además es una expresión argentina, que nosotros no la decimos así en España, pero que lo entendí muy bien, que me dijo: Rebe, sobre todo quiero que el libro pegue una piña, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esa idea de que fuera algo rompedor, cañero, que llamara la atención, que interpelara un poco, ¿no?, al espectador. Habrá gente que le gustará y habrá gente que no le gustará, pero eso es lo que buscábamos, algo que dijeras, ¿pero qué es esto? ¿Por qué pasa esto aquí, ¿no? Y bueno, pues volviendo un poco a los conceptos que hemos hablado, yo lo que quería era plasmar la diversidad y el tono alternativo de este libro también. Entonces, bueno, al final pensé que esta persona negra en un fondo blanco pegaba una piña, como decía Paola, y hablaba de muchas otras cosas que ya son visuales, pero que nos sugiere la portada. Utilicé la idea del cronómetro que se pone en marcha, con la idea de, vamos, hay que repensar la salud mental, ¿no? Hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar la manera de abordar este tema. Pongámonos las pilas, ¿no? Un poco con esa idea. Por eso toda la portada tiene esta dinámica así como un poco potente. Y bueno, un poco las flores, estas rosas hermosas, pero que están semi marchitas, que hay que cuidar tanto, porque si no, esa belleza que tenemos en nuestra mente, pero que hay que cuidar de esta manera. Y bueno, pues esos contrapuntos que hay que hacer
para que nuestras mentes no se desboquen del todo, ¿no? O sea, esos contrapuntos entre la brújula, o entre el cronómetro, perdón, y las energías que tenemos que cuidar para que todo esto fluya. Bueno, un poco el resumen visual desde mi punto de vista sería un poco ese, ¿no? Gracias, Rebe. Realmente la tapa es una cosa muy, muy preciosa. Creo que nunca habíamos hablado exactamente de qué significado tenía cada cosa porque nos enamoramos de la tapa inmediatamente. Y, y acá siempre, en Argentina se dice como, ¿viste las letras de canciones? Como nunca le preguntes al autor de una letra de canción qué quiso decir con lo que dice la canción, porque seguro te vas a decepcionar. No es este caso conmigo, pero a mí lo que me pasó cuando vi la tapa, sobre todo el caballo este de acá, me remitió a una cosa muy lúdica porque lo conecté muy fácilmente con los caballos de los carruseles, que entiendo que la imagen debe ser ahí o no. Sí, sí. Y me pareció muy hermoso también, y el contraste con la llanta de un auto, que es una cosa muy cotidiana, con las flores arriba, que es una cosa muy delicada, como toda esa complejidad que al final es la salud mental, ¿no? Como lo lúdico y como un cierto mensaje de decir, che, no nos olvidemos esto, porque es una cosa que pasa en la adultez, ¿no? Y el juego resulta ser una manera muy linda, muy agradable de socializar, de aprender o simplemente divertirse, y todas esas cosas son muy buenas para la salud mental, o sea, hay gran evidencia que habla de eso. Pero también nuestra salud mental nos sostiene en el cotidiano, ¿no? Y entonces la rueda o la llanta, no sé cómo, que con las flores, digo, viste que al final va teniendo múltiples interpretaciones, que me parece que eso es lo maravilloso también del collage. Exacto. Ya lo has dicho tú, Paola. De hecho, yo pocas veces explico mis piezas, porque lo que me parece más interesante, ahora porque estamos en este entorno y estamos compartiendo justamente esto, pero a mí generalmente prefiero no explicar mis piezas, prefiero que el espectador las interprete, porque siempre digo que el punto de partida del autor no es más que eso, un punto de partida con una intención, pero al final la imagen toma sentido cuando alguien la mira, y depende de quién y cómo mire, depende de pues la cultura, las ideas, el punto de vista, en fin, de muchas cosas. Esa imagen tendrá un sentido o tendrá otro. Y para mí el sentido importante es el del espectador, el que le da el espectador. Y justamente el collage tiene también esta capacidad de crear esas dobles lecturas, por lo que hablábamos antes, porque los símbolos, cada uno, depende de cómo miremos, pues pueden ser unos u otros. Incluso pasa una cosa muy interesante, que a veces incluso a los creadores nos pasa, ¿no? Tú trabajas con una idea de un simbolismo X, pero al tiempo vuelves a mirar esa pieza y de pronto descubres otra cosa. O a veces trabajas de forma, si te dejas trabajar de forma automática, vas trabajando porque las piezas se te van pues como uniendo, ¿no? de forma libre. Y es muy bonito también hacer como una relectura a posteriori, ¿no? Decir, a ver, ¿qué me está diciendo esto? O sea que, bueno, me parece muy interesante esto que comentas, y que evidentemente las lecturas nunca pueden ser únicas. Ahí está la diversidad de lo que estamos hablando. Y por eso es que también pensamos en entrelazar con esta presentación la actividad de collage, porque nos interesa qué otras construcciones sobre eso, para que después nosotros la miremos y hagamos otra descripción distinta de la que van a proponer los autores, así que espero que estén ahí trabajando a pleno. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, no te vemos. Yo le contaba a Gustavo, y esto mis colegas argentines, los que haya por ahí, van a saber acordarse la anécdota de un escritor que presentó el libro y invitó a alguien que no pensaba como él, lo cual a priori está bien, está bueno. Pero bueno, esta persona que no pensaba como él destruyó su libro. Y es el caso de Gustavo. Yo no tengo ni idea de lo que va a decir, pero lo invité gentilmente porque, como decíamos hoy, él es una persona que hace muchos años trabaja en filosofía y trabaja en bioética, es un
una persona muy reconocida en el ambiente y además es una persona muy agradable que sabe mucho de la cultura mexicana. Yo aprendí mucho con él, entre otras cosas. Y le regalé un libro cuando estuve en México el marzo pasado. Y después apareció que íbamos a presentar el libro y se me ocurrió pensar en él para que comente el libro, pero no tengo la menor idea qué es lo que va a decir, así que nos vamos a sorprender juntos y juntas. Todo tuyo, Gustavo. Ok, primero que nada, es un honor estar aquí y que me hayas invitado. Segundo, no voy a destrozar el libro. Creo que hay muchas cosas muy buenas que decir sobre el libro. Y, y lo que quiero hacer es, yo preparé un texto, entonces lo voy a leer. Y en el texto eh, escribo más o menos de qué va el libro, pero también quiero hacer algunos comentarios, algunas críticas, como para poder iniciar un diálogo. Eh, eh, Bien, doy lectura entonces. La ética de la psiquiatría y de las psicoterapias es un área que cobra cada día mayor relevancia. Una de las principales razones para este creciente interés se debe a que los padecimientos psicológicos afectan a cada vez más gente en el mundo. Según nos dice Paola Boedo, la Organización Mundial de la Salud calcula que estos padecimientos afectan a un 25% de la población mundial y representan un 30% de la carga mundial de enfermedad no mortal. Entre 1990 y 2013, el número de gente con diagnóstico de depresión o ansiedad aumentó en aproximadamente 50%. Es una barbaridad. Asimismo, en este periodo las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Cuando tenemos en cuenta estas cifras y cuando nos enteramos que muchos de estos padecimientos no son abordados o no son abordados adecuadamente, llama la atención que la ética de la psiquiatría y las psicoterapias no tenga un lugar más relevante dentro de esa disciplina que hoy en día llamamos bioética, en la que se suelen estudiar cuestiones de ética médica, pero sin detenerse en esta subdisciplina. Ciertamente hay muchas preocupaciones en común con la ética médica, pero hay muchas otras que son específicas de esta área de la bioética. Tal vez la primera cuestión al abordar esta área de la bioética sea una de clasificación, que es uno de los temas con los que empieza Paola. ¿Es la ética de la psiquiatría y la psicoterapia es una rama de la ética médica? ¿O es más bien una rama de esa área que hoy en día llamamos neuroética? O tal vez caiga en ambas áreas, en tanto que tiene que ver con la investigación de fenómenos neurológicos, pero también con el tratamiento de pacientes. En todo caso, mucho depende de cómo se ven las áreas de acción de la ética médica y de la neuroética. Es un área de la ética médica en el sentido de que los psiquiatras son médicos que tratan a pacientes y el modo en que los tratan está regido por las mismas normas que rigen otras especialidades médicas. Algunos de los mismos problemas que aparecen en otras especialidades aparecen también en la psiquiatría. Por ejemplo, ¿cuándo puede un médico tratar a un paciente con una discapacidad mental, con un trastorno mental, en contra de su voluntad? Esta pregunta aparece no solo en la psiquiatría, sino en otras disciplinas médicas como la pediatría, la ginecología, por mencionar un par de casos. Buena parte de la ética de la psiquiatría cae dentro de eso que llamamos ética médica y quienes ejercen la psiquiatría tienen que darse cuenta de que sus acciones tienen una dimensión moral ineludible y que bien pueden recurrir a las teorías disponibles en la ética médica para ayudarse a tomar mejores decisiones morales. Hay que decir que, aunque Paola se enfoca en la psiquiatría y en las psicoterapias clínicas, particularmente el psicoanálisis, las terapias cognitivo-conductuales, las terapias sistémicas, también contempla otro tipo de terapias alternativas, como el enfoque de la salud mental comunitaria, el de la rehabilitación social, el enfoque humanista, entre otros. Por otro lado, la ética de la psiquiatría y las psicoterapias también forma parte de eso que hoy en día se llama neuroética. Esta es una subdisciplina dentro de la bioética que empezó a emerger a fines de la década de 1990 y principios de los 2000. Surgió del trabajo interdisciplinario de neurólogos, científicos cognitivos, psiquiatras, psicólogos, filósofos y otros en torno a temas que se encuentran en el entrecruce entre las neurociencias y la ética. Un modo que se ha propuesto para agrupar los problemas que aborda la neuroética es
una división entre, por un lado, la ética de las neurociencias, entre las que se encuentra la psiquiatría y la psicología, y por otro lado, la neurociencia de la ética. En términos generales, bajo el primer rubro se encuentran las cuestiones que tienen que ver con la ética de la investigación en neurociencias, psiquiatría y ciencias cognitivas, así como con la ética en el tratamiento terapéutico de trastornos mentales, lo que ya entra propiamente en el ámbito de la ética médica. También tiene que ver con lo que podemos hacer con el cerebro a través de las neurotecnologías, que incluyen distintas formas de manipulación neuronal, que pueden ir desde el uso de drogas hasta técnicas de mejoramiento cognitivo. Bajo el segundo rubro, el de la neurociencia de la ética, se encuentra el estudio de los procesos psicológicos y neurológicos que subyacen a nuestro pensamiento y conducta morales. Por ejemplo, las neurociencias han logrado identificar las áreas del cerebro que se activan cuando se hacen juicios morales, se tienen reacciones morales emocionantes o incluso cuando se miente. También han contribuido con una perspectiva diferente a la discusión de antiguos problemas filosóficos como el de la libertad, la voluntad y la responsabilidad. No obstante, algunos han dicho que de este segundo rubro que no es propiamente un área de la bioética, si ésta se entiende en un sentido normativo, sino que como parte de una explicación científica de lo que sucede en el cerebro, sería un área de la ciencia, no de la ética. En todo caso, Paula no aborda este segundo enfoque, entonces hagámoslo de lado. Su preocupación se encuentra en el primer rubro. Ahora, la clasificación que aquí presento es un tanto diferente de la que nos presenta Paola, pero esto en realidad tampoco importa mucho. Los asuntos taxonómicos pueden ser importantes, pero sospecho que en este caso las diferencias clasificatorias pueden dar paso a cuestiones más relevantes. Lo verdaderamente interesante del libro de Paula es que la bioética, con los diferentes enfoques y herramientas que ha desarrollado, puede ayudar a quienes practican la psiquiatría y las psicoterapias a resolver de un modo más ético los problemas a los que se enfrentan cuando buscan la salud mental de sus pacientes. Aunque aquí habría que tener cuidado y no caer automáticamente, como de hecho no lo hace Paula, en la idea de que a una mayor ética en la conducta de los psiquiatras habrá necesariamente mayores niveles de salud en los pacientes. Esto puede ser cierto para algunas teorías bioéticas, pero no para todas. Salud y moralidad son dos valores que pueden en ocasiones estar reñidos uno con el otro. Un tema que entra bajo el rubro de la ética de las neurociencias y de la psiquiatría en particular es la distinción entre lo normal y lo patológico, y consecuentemente el tema de la definición de la enfermedad mental. La distinción tiene una significación moral porque de ella depende cómo se trate a los pacientes y sus padecimientos. Entre otras cosas, no deja de llamar la atención que con cada edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, DSM, por sus siglas en inglés, de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la APA, hayan ido en aumento el número de trastornos mentales. De 102 categorías de diagnóstico en 1952, que fue la primera edición del DSM, el DSM-1, en 2013, el DSM-5 describe y analiza las prácticas de diagnóstico de un total de 357 trastornos, o sea, de 102 a 357. Y esto no incluye el conjunto de trastornos potenciales que están etiquetados como condiciones para estudios adicionales, según dice el DSM-5. Esto ha llevado a mucha gente a preguntarse si en 60 años ha aumentado tanto el número de trastornos mentales, si se han cambiado las maneras de conceptualizar y clasificar condiciones mentales, y aquí sí importan los asuntos clasificatorios, o si se debe a un afán por parte de la disciplina psiquiátrica de patologizar y medicalizar condiciones que en otro momento eran consideradas normales. Por ejemplo, si antes un niño era distraído, no ponía atención y se consideraba que esto era una condición pasajera, hoy se dirá que sufre de trastorno de déficit de atención y se buscará medicalizarlo. Como parte de este proceso de medicalización, Paola señala que algunos estudios han encontrado que el 69% de quienes participaron en la elaboración del DSM-5 tenían algún tipo de vínculo con la industria farmacéutica, un 21% más en relación con el DSM-4.
Dentro de este 69%, y esto es una cita, en aquellos grupos de trabajo que definían trastornos que implican un tratamiento farmacológico como intervención de primera línea, el porcentaje de participación era mayor, 100% en el grupo de trastornos de sueño vigilia y 83% en el panel de trastornos psicóticos. Hasta aquí la cita. Parece que nos encontramos con un claro conflicto de interés en el modo en que se patologizan muchas condiciones que en otro momento podrían haber sido consideradas como no patológicas. Ahora, relacionada con la cuestión de la distinción entre lo normal y lo patológico, se encuentra el asunto de cómo categoricemos la condición en la que se encuentra la persona que es sujeto a tratar por la psiquiatría y las psicoterapias. Paola opta por el concepto de sufrimiento mental, esos son los términos que ella usa, por sobre otros, por ejemplo, trastorno mental, enfermedad mental, insanía, locura, alienación. Ella opta por desechar, de hecho, enfermedad mental, porque la etiología y la fisiopatología son características difíciles de encontrar en los trastornos o sufrimientos mentales. Estos son requisitos establecidos para la definición de una enfermedad. Pero en contra de lo que dice Paola, me pregunto si no deberíamos optar por trastorno por sobre sufrimiento, por varias razones. Una, que puede resultar trivial, es porque es la que utiliza la APA en el DSM y que establece criterios más o menos precisos para hacer diagnósticos. Por otro lado, Paola opta por sufrimiento porque hace referencia a percepciones subjetivas no necesariamente acompañadas de signos o síntomas objetivables. Sin embargo, uno no puede dejar de preguntarse si no es también posible que alguien presente síntomas objetivables sin que se percate de ellos. Pienso, por ejemplo, en un caso de Alzheimer avanzado, en el que la persona ni siquiera tenga capacidad de experimentar ningún sufrimiento. Tal vez no sería posible que habláramos de sufrimiento en ese caso, aunque hay un claro trastorno mental, con síntomas y signos objetivables. Una de las partes más interesantes del libro de Paola se encuentra en su propuesta de introducir conceptos provenientes de la ética feminista para el análisis de los trastornos mentales. La propuesta concreta es la de introducir la categoría de autonomía relacional, que proviene de discusiones del feminismo, frente al modo tradicional de entender la autonomía. Es decir, el modo tradicional sería un modo individualista en el que la gente autónomo decide y actúa sobre la base de razones que considera propias y que no son producto de fuerzas externas manipuladoras. La autonomía relacional, en cambio, toma en consideración los factores sociales en los que se encuentra la gente. Cito a Paola, la interdependencia en las relaciones sociales pasa a ser condición de posibilidad de la autonomía. La autonomía relacional nos permite poner en valor aquellas condiciones que favorecen el proceso de toma de decisiones e identificar las que la lesionan para poder trabajar sobre tales condiciones, aumentando las posibilidades de decidir autónomamente y fortaleciendo la agencia moral. Fin de cita. Esta me parece es una aportación importante, pues ayuda a cambiar el enfoque individualista de la salud mental al enfatizar la idea de que la salud es un proceso social o fuertemente influido por el contexto social y que cualquier psicoterapia encaminada a alcanzarla debe considerar este aspecto social. No basta entonces con que la psiquiatría y la diversidad de psicoterapias tomen en cuenta simplemente la sintomatología del paciente, sino que deben, donde deben tendría que entenderse en un sentido moral, tomar en cuenta los aspectos relacionales y sociales en que se dan los trastornos mentales específicos. Paola enfatiza mucho este aspecto. Pongámoslo en estos términos, yo lo quiero poner así, llamémoslo, este aspecto sería un aspecto horizontal de la autonomía en la que ésta debe de verse no como un fenómeno individual, sino como parte de un entramado de relaciones sociales. Pero aquí yo quisiera llamar la atención a otro aspecto de la autonomía que yo llamaría vertical, pero que no encuentro desarrollado en el libro. O tal vez sí, pero bueno, no en estos términos, por lo menos. La autonomía no es una cuestión binaria, o sea, no es una cuestión que se tiene o no se tiene, o que algo que se adquiere cuando cumplimos la mayoría de edad. La autonomía es una cuestión de grados, que se va adquiriendo poco a poco conforme vamos madurando. Se adquiere con la edad, pero
se pierde con la edad, se pierde conforme vamos envejeciendo poco a poco, o cuando desarrollamos algún trastorno mental que va afectando nuestra capacidad para decidir y actuar sobre las razones que consideramos como propias, pero que también afecta nuestras relaciones personales. Creo que este es un aspecto de la autonomía que Paula deja un poco de lado para enfatizar el aspecto horizontal, es decir, el aspecto relacional. Sin embargo, creo que nos ayuda uno, tanto como el otro, para entender la autonomía, la salud mental y, por consiguiente, los tratamientos terapéuticos encaminados a tratar trastornos mentales. Junto con el concepto de autonomía, Paula introduce la idea de capas de vulnerabilidad, que es un concepto originalmente desarrollado por Florencia Luna, según la cual la vulnerabilidad debe entenderse a través de la metáfora de las capas. La vulnerabilidad se refiere a los individuos o las poblaciones que se encuentran en una situación en que necesitan de una protección especial. Según esta metáfora de capas, una persona puede encontrarse bajo distintas capas de vulnerabilidad por su sexo, por su condición económica, por su grupo étnico, sus patologías, discapacidades, etc. Y lo que añade Paula es que cada una de estas capas tendrá incidencia en el ejercicio de la autonomía. Tomar en cuenta estos factores debería servir para dar un tratamiento adecuado a las personas con trastornos mentales. Ahí reside la importancia de estos conceptos provenientes de la bioética para el tratamiento psiquiátrico y terapéutico. En fin, Ethos Mental, el libro de Paola Buedo, como dice el subtítulo, nos invita a repensar el tema de la salud mental y a darnos cuenta de que no solamente estamos frente a un asunto médico, sino también frente a un asunto moral, que requiere de un análisis bioético. Hay muchos elementos relevantes en el libro, más de lo que yo he podido presentar aquí. Y con ello, yo creo que Paola ha hecho una gran contribución que le agradecemos todos aquellos a quienes nos interesa la bioética. Muchas gracias, Paola. Gracias, Gustavo, qué placer escucharte. Gracias. Fui anotando cositas que fuiste diciendo, que me parecen recontra interesantes que sean subrayadas o que sean puestas a modo de pregunta como hiciste vos. Hay una cosa interesante que este libro es el resultado de mi tesis de maestría y cuando yo defendí la tesis, o sea, después lo trabajé más, ¿no? Pero cuando defendí la tesis había una de las juradas que era psicóloga, doctora en psicología, qué sé yo, y ella estaba muy insistente, creo, bueno, con razón tal vez, por qué yo me apoyaba en la neuroética si en realidad era una parte de la bioética más, ¿no? Un poco esto que decís vos, o que preguntabas vos, respecto de, bueno, al final es parte de la clásica ética médica. Y yo voy a disentir un montón, porque creo que, y lo explico en alguna parte, pero sin el énfasis que le voy a poner ahora, y es que la salud mental como campo es muy diferente al campo médico, si bien está inserta ahí. Fíjate que automáticamente hablamos de salud mental y pensamos en los campos médicos, bueno, porque formalmente la salud mental está inserta ahí, está inserta en la psiquiatría, en la medicina, en la psicología, pero sin embargo tiene diferencias recontra abismales. La primera, hablando del objetivo y lo subjetivo que también mencionaste, y voy a hacer unos comentarios al respecto, tiene que ver con que la medicina, voy a llamar medicina a todo lo que no es salud mental o psiquiatría, a todo lo otro, a todo lo que atañe a lo corporal, a lo más biológico, como quieran definirlo. La medicina sí tiene criterios objetivables para realizar un diagnóstico y por eso la mayoría de las entidades nosológicas son llamadas eventualmente enfermedades. O sea, yo tengo tos, fiebre, decaimiento, fatiga, me sacan una radiografía de tórax, tengo los pulmones velados, posiblemente, digo, eso es signo concreto de neumonía, por ejemplo, ¿no? Y estos signos objetivables son estables en el tiempo. Yo ahí menciono, por ejemplo, la descripción que hace Ramón y Cajal de la neurona, un neurocientífico español, dicho sea de paso, de la neurona, digamos que al final
conserva aquellas partes que hace 200 años, de hecho Ramón y Cajal ganó un Nobel por eso, o el diseño del electrocardiograma, digamos, son todas cosas que una vez que durante la historia se descubrieron, se mantienen porque están basadas en cuestiones corporales que como tienen un gran acento biológico, digamos, al final son objetivables, al final permean en el tiempo. Pero nada de esto sucede en el campo de la salud mental, en donde a lo largo de la historia, esto es una de las cosas que desarrollo en el capítulo de sufrimiento mental, claramente los considerados locos, como esto también lo trabaja Foucault, vos sabrás mejor que yo eso, Gustavo, yo no soy una gran fanática de Foucault, pero realmente él hace un trabajo inmenso en la historia de la locura en la época clásica, justamente haciéndose esa pregunta. ¿Quiénes fueron considerados locos a lo largo de la historia? ¿Las mismas personas? No. Respondía a contextos coyunturales históricos en donde estaba muy asociado con la moralidad imperante, ¿no? Los irracionales en la Ilustración, los no religiosos en la Edad Media, quienes vivían en la casa, digamos, la verdad es que la locura está muy atada a la moralidad, en el sentido que estaba ahí para decir qué estaba bien o mal, y que eso a su vez servía como una herramienta política. El ejemplo de la homosexualidad, digamos, en los 90 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad como diagnóstico psiquiátrico, y eso respondía netamente a cuestiones morales, a que la heterosexualidad era la norma, y eso era lo normal, y por lo tanto lo saludablemente, o sea, lo saludable para la mente, digamos, si una persona desviada de eso, entonces se clasificó como homosexual en el sentido que el DSM le puso, que es como un dimorfismo sexual, como sigue estando el travestismo ahora mismo, por ejemplo. Entonces, creo que por este criterio primero, el objetivable versus lo no objetivable, y versus además la evidencia histórica que tenemos, ya hay como un signo de alarma que nos tiene que decir, che, al final no podemos usar las mismas herramientas que la ética médica, porque hay algo muy intrínseco de la salud mental, que no es igual a lo intrínseco de la medicina. Y fíjate esto que vos mencionabas del DSM y de cómo se construye el conflicto de intereses que pasa. El DSM, o sea, este manual de trastornos mentales que es como la Biblia de la psiquiatría, se usa en todo el mundo, lo cual también es bastante raro, porque porque esto, bueno, voy a decir primero una cosa. Primero que es un consenso de expertos, no hay evidencia. Por eso, o sea, se junta gente y decide en base a cosas, qué sé yo, un poco de evidencia empírica, supongo, y decide qué cosa va a ser un trastorno y qué cosa no va a ser un trastorno. Y tal cual, como no hay criterios objetivables, bueno, la verdad que da para mucha creación de enfermedades como ha pasado, o de trastornos, y da para muchos conflictos de intereses, que son los que vos mencionaste y que están recontra sabidos en la historia de la psiquiatría del DSM como estos. Entonces, es una, o creo yo que hay elementos para pensar que necesitamos otra clase de ética que sea sensible a otras cuestiones, porque la ética médica persigue a la medicina y la medicina tiene otras características distintas. Por lo menos eso también trato de juntar ahí evidencia. Vos decías esto, como lo normal y lo patológico tiene claramente una significación moral, y yo diría, vos decías, porque después en función de qué es lo patológico o quiénes son los patológicos, es la manera en que van a ser tratados o tratadas, lo cual coincido completamente, ¿no? Pero además yo esto me preguntaría, ¿quiénes son siempre? ¿Quiénes son los normales siempre a lo largo de la historia? ¿Quiénes son los normales ahora? ¿No? Porque además nos estamos olvidando de otro aspecto ético recontra importante que tiene que ver con la construcción simbólica de la locura o de, llamémosle, de los padecimientos mentales, que tiene que ver con el estigma. Una construcción otra vez netamente moral, digamos, y que está muy presente en este campo. Y que responde de vuelta a cuestiones, porque ¿por qué hay estigma? ¿Por qué hay un estigma asociado a los padecimientos mentales? Entre muchas otras respuesta que puede tener esa pregunta, que es enorme, es una pregunta enorme, diríamos que porque esas personas, digamos, no producen económicamente,
porque no se comportan como es esperado que nos comportemos, porque tienen ideas y formas de pensar diferentes. Y entonces a lo diferente lo apartamos, ¿no? Como antes en los manicomios, o tipo como los tuberculosos que los mandamos a la isla, o los leprosos, ¿no? Como siempre esa cosa de sacar lo que al final nos genera a nosotros mismos unos propios miedos, porque ver a otra persona que no está, una persona como nosotros que no hace lo que debería hacer, también en términos normativos, también nos genera como una suerte de espejo en el que, che, yo también puedo estar ahí, ¿no? Y ese temor también hace que lo querramos alejar. Y el estigma tiene que ver con muchas de esas cosas que son construcciones morales. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos ofrecerle a nuestra sociedad? Etcétera. Y otra cosa más, recopado, bueno lo que traes de lo de la autonomía. Esto es una de las cosas que a mí diría que más me importa al pensar la bioética en salud mental, y tiene que ver con que las personas con padecimientos mentales, sobre todo los de corte neurótico, y respondiéndote a este ejemplo que vos decías de si solo vamos a confiar en lo subjetivo de lo sintomático, es verdad que hay personas que capaz que no se dan cuenta que están padeciendo, ¿no? Como en el caso de las personas con demencia. Yo agregaría a las personas con esquizofrenia, ¿no? En psiquiatría el clásico se las denomina como que no tienen conciencia de enfermedad, entonces obviamente es disruptivo para quien los rodea y no para ellas mismas. A mí me parece que está bien hacer ese corte, porque la psicosis, en general, la psicosis, me refiero a la esquizofrenia, etcétera, digamos, no hay lucidez. Entonces yo estoy pensando en los padecimientos mentales de esas personas que tienen lucidez o que momentáneamente tienen lucidez, ¿no? Y en ese sentido, retomándole la autonomía, que como decía es una de las cosas que a mí más me interesa, porque es una de las cuestiones que más se pone en peligro, o se puso en peligro históricamente para las personas con diagnóstico psiquiátrico. ¿A qué me refiero? Cuando una persona recibe un diagnóstico, inmediatamente pierde algo de el estatus, como dice Mackenzie, el estatus moral para ser autónomo, para tomar decisiones. Hay un cuento muy lindo de García Márquez no sé si lo hablamos esto, que se llama Solo vine a hablar por teléfono, en 12 cuentos peregrinos, ¿lo tenés? Bueno, ese cuento es la historia, cortito se lo digo, pero léalo porque es muy maravilloso, es la historia de una mujer que iba en un colectivo, el colectivo se atrasa, el chofer avisa a los pasajeros, vamos a demorarnos media hora más en llegar a destino, entonces la mujer dice, bueno, voy a hacer un llamado por teléfono a mi pareja para avisarle que voy a... La mujer se baja, entra a una institución que ve ahí, pide hablar por teléfono, hace la llamada, cuando quiere salir, le dice a una enfermera que estaba ahí, le dice, por favor me abre la puerta que voy a volver a tomar el teléfono. Y la enfermera, la institución resultó ser una institución manicomial, era una enfermera que trabajaba ahí, entonces se empieza a reír, como sí, volvé adentro. Y ella le dice, no, yo vine solamente a hablar por teléfono. Sí, claro, todos dicen lo mismo. No, como la persona dentro de la institución perdió toda autonomía, porque dentro de esas 4 paredes manicomiales no hay más autonomía, no hay ni siquiera estatus de veracidad en las palabras, y por lo tanto, porque se presume no lucidez, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puedes tomar ninguna decisión. Y más allá de la institución manicomial como edificio, digamos, esos resabios quedan aún en el simbolismo de tener un diagnóstico psiquiátrico, porque si vos vas a trabajar con una persona que tiene diagnóstico de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, de duda siempre vas a tener, che, estará bien para estar diciendo, ¿no? Y ahí también viene un poco esto del estigma que decíamos hoy. ¿Hay algo que estás en desacuerdo? No, bueno, sí, hay algunos puntos en los que sí estoy en desacuerdo. Dale nomás. Bueno, primero que nada digo que este cuento de García Márquez, hay una película mexicana basada en este cuento, es una película excelente, que se llama María de mi corazón, y vale la pena ver esta película. Yo supongo que se podrá ver en línea. ¿Cómo se llama? María de mi corazón. María de mi corazón. Y me parece que incluso el guión es de García Márquez. Bueno,
Mi desacuerdo es con lo primero que decías, de si eso no es un área de la ética médica. Me parece que hay semejanzas y diferencias. Y me parece que muchos problemas de la ética médica los encontramos igual en la ética de la psiquiatría. Sí, hay muchos problemas de confidencialidad, de relación médico-paciente, etcétera. Esos problemas, como en otras muchas disciplinas médicas, los hay en la psiquiatría. Ahora, el hecho de que las enfermedades de la psiquiatría no las podamos incluso clasificar como enfermedades por los problemas que mencionas de que no hay, de que muchos de los síntomas no son objetivables, de que los diagnósticos y todo esto no tienen bases objetivas. Eh, Me parece que eso habla de la diferencia eh, entre disciplinas médicas, digamos. Pero ya a nivel de la ética de esas disciplinas, me parece que esa diferencia no es relevante y no lo es. Es relevante porque tiene que ver con qué se va a tratar y cómo lo vas a tratar y si ese trastorno es o no un trastorno. Eh, pero, pero también me parece que tienes razón en que en la psiquiatría hay mucho más vaguedad, digamos, a la hora de determinar qué es una enfermedad. Y eso ya vuelve a esta práctica de determinar la enfermedad como una práctica moral, ¿no? Y es una, y es, se abre la puerta como para que entren prejuicios morales para determinar lo que es una enfermedad. Y esto ya me parece muy peligroso. Sí, entonces sí hay diferencias. Sí. Entonces no es exactamente ética médica, la ética de la psiquiatría, pero me parece que buena parte entra dentro de la ética médica y hay una parte que es diferente, eh, pero al final no sé qué tanto esto termina siendo tan relevante. Sí, o sea, estamos en acuerdo en que todos estos problemas son problemas morales y y que quien está interesado en la ética o en la bioética o en la ética de la psiquiatría o de la medicina, como quieras llamarle, debería de preocuparse por estos y ver los problemas morales eh, que me parece que poca gente, y esto es simplemente lo hablo desde mi desconocimiento de esta área de la bioética, poca gente lo está haciendo y creo que tú lo estás haciendo y celebro que lo hagas porque lo haces muy bien. Gracias, Gustavo. Solo más. Hay una cosa que decías y después, Mati, vamos a ir al video de Florencia. Voy a hacer un comentario para que te prepares. Hay una cosa muy interesante que decías, Gustavo, con respecto a cuando mencionabas las distintas cantidades de diagnósticos que había con la primera edición del DSM y la última, una pregunta recontra válida que es: ¿antes había subdiagnóstico y ahora tenemos mejores herramientas para diagnosticar? ¿O ahora, bueno, o ahora hay un sobrediagnóstico, o ahora estamos creando enfermedades? ¿No? Como estamos en una encrucijada también, porque yo creo que un poco se trata de todo eso. Como antes había subdiagnósticos sobre personas que sufrían y que evidentemente, digo, hace 20, 30 años ir al psicólogo era muy mala palabra, ¿no? Y ahora, sobre todo en países, no sé qué pasará en sus países, está bueno que lo cuenten, pero en Argentina, por ejemplo, hay una cultura del psicoanálisis muy potente. Creo que uno de los pocos países que tiene, ¿no? Hay muchas personas se analizan. Digo, eso pasó a ser una práctica normal, o sea, normal. Normal en el sentido más normalizada, eso, pero si no normal. Pero también estamos frente a una cierta epidemia, no es bueno usar esa palabra, pero sí como a una ola de nuevas
enfermedades o trastornos que dejan, que creo que nos van a traer muchos problemas en el futuro. Porque además esto, si no nos queremos plantear estas preguntas que estamos haciendo ahora, de dónde sale, por qué tenemos tanta gente con diagnósticos psiquiátricos, por qué tenemos tanta gente usando psicofármacos, ponele que no nos queramos hacer esa pregunta, pero sí nos tenemos que hacer la pregunta de, como decías vos, ¿cómo vamos a tratar a esas personas? ¿Y por qué creemos que una pastilla es lo único que necesitamos para funcionar? Con esto no estoy negando los tratamientos psicofarmacológicos, todo lo contrario, yo sé, también por experiencia propia, que pueden ser muy útiles, ¿no? Pero no, digamos, el abordaje de la salud mental no se puede agotar ahí, si nosotros entendemos la salud mental de la manera en que un poco, con evidencia de muchas partes de la ciencia, ¿no? En el capítulo 2 sobre repensar la salud mental, traemos, digo, está ahí un poco sintetizada para mostrar, che, no se resuelve solamente con una pastilla. Sí es de utilidad en algunos casos, pero tenemos que empezar a pensar qué otras cosas más vamos a hacer. Hoy tenemos niños y niñas con diagnóstico, como decías vos, de ADD, de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que realmente yo los invito a todas y a todas, está en internet, a leer los criterios diagnósticos, pues el DSM se maneja así, son criterios que hay que cumplir, y si vos cumplís 6 o más, tenés el diagnóstico. Y es realmente, yo tengo una hija de 6 años, y es realmente describir a mi hija, de una persona que se olvida las cosas a veces, que no se puede quedar sentada 2 minutos en la silla, y sí, digamos, a mí me sorprende mucho. Yo con esto no le quiero sacar seriedad a ese diagnóstico, porque obviamente hay niños y niñas que tienen eso de una manera seria, y de verdad, digamos, es muy disruptivo pero ahora tenemos como una suerte de epidemia de este diagnóstico, y la respuesta a este diagnóstico es, por lo menos en América, el metilfenidato, ¿no? La famosa Ritalina. Entonces tenemos un montón de niños de 6, 7 años, 8 años que están siendo medicados con Ritalina, que no sabemos cómo eso va a interferir en su desarrollo cerebral, digamos, y hasta incluso, o sea, hasta incluso en su desarrollo subjetivo, su desarrollo moral, digamos, si vos a esa edad te ponen acá este cartel de que sos de una determinada manera, digamos, ¿cómo vas creciendo? ¿Cómo vas desarrollando tu manera de ver el mundo? Entonces, aún si no nos quisiéramos hacer estas preguntas de, bueno, el DSM está inventando enfermedades, o estamos diagnosticando menos, o qué sé yo, creo que seriamente nos tenemos que hacer la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Todo se resuelve con una pastilla, o vamos a empezar a pensar en entornos más amigables, en relaciones menos tóxicas, etcétera, ¿no? Mati. Bien, qué genio. Vamos a escuchar a Florencia, que nos mandó este videíto. Ahí no se escucha. Pasa una cosa, que Florencia no es la persona como con más habilidades para la tecnología, y ella se le cae el celu, pero me dijo, no importa, pásenlo igual. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Realmente es un placer poder estar acá en esta presentación del libro de Paola. Realmente lamento muchísimo no poder estar en este momento en vivo con ustedes, pero por lo menos querría dejar un poco mi impresión y algunos pequeños comentarios respecto del libro de Paola, para que les dé muchísimas ganas de leerlo y ponerse con este tema tan apasionante. Pero antes de entrar en el libro propiamente dicho, no puedo no comenzar hablando de Paola y de su relación con el programa de bioética, que es un poco su relación también conmigo, ¿no? Paola comenzó como alumna de la maestría, después se presentó
a el proyecto de becarios, capacitación en investigación, en ética de la investigación del Fogarty, lo ganó. Siguió trabajando, hizo su tesis sobre neuroética con una de nuestras colegas, digamos, más queridas y con quien he trabajado muchísimo, como es la doctora Arlene Salles. Así que durante bastante tiempo estuvo trabajando muy comprometidamente en su tesis doctoral con ella. Ganó el premio, uno de los premios de bioética de la Fundación Roca, todavía como alumna nuestra. Y finalmente, una vez que terminó, y fue la primera de nuestras becarias en terminar su tesis doctoral, su tesis de maestría, se fue, aplicó para poder hacer su doctorado en la Universidad de Cracovia, en donde se está desarrollando con muchísimo éxito de manera internacional. Así que para nosotros es un orgullo enorme que Paola esté presentando este libro, pero además Paola terminó como investigadora nuestra, no solo como investigadora, sino que también ella dirige 2 proyectos de investigación de ASLAT con investigadores, con alumnos, con becarios del programa, que han llevado, por ejemplo, a tener publicaciones propias. Y no solo eso, Paola es el alma joven, vital, que siempre me alienta a cosas nuevas. Yo soy un poco prehistórica para muchos de los temas y en cambio Paola viene con sus nuevas ideas, con sus nuevos proyectos y hace que sinceramente me embarque en todas estas cuestiones, como por ejemplo ya hace 2 años, cuando recién estaba empezando todo el tema de los podcasts, fue gracias a ella que empezamos con Bioética para beber, el podcast del programa, y fue ella la que me instó, me empujó, así que no solo es un orgullo enorme el hecho de ver cómo de ser una alumna se está transformando cada vez más en una investigadora exitosa, sino también es mi agradecimiento, porque realmente Paola da con creces y, digamos, devuelve con creces todo lo que le hemos dado y realmente es un placer trabajar con ella. Así que no es solo estar orgullosa, sino también sentir que yo le debo un montón a Paola en todo lo que ella tiene para dar con ese entusiasmo, con esa energía, con esa vitalidad y con esa manera tan especial de mirar las cosas. Así que mi reconocimiento, mi orgullo y a la vez mi deuda con Paola, porque también creo que uno tiene que poder reconocer a la gente que realmente está, que ayuda, que es fiel, que colabora de manera desinteresada, de manera, digamos, con tantas ganas. Así que, bueno, no me quiero empezar a emocionar porque soy un desastre, sino. Así que ese es el primer punto que quería hacer. ¿Quién es Paola para mí? ¿Quién es Paola para el programa de bioética? ¿Cómo ha influido? ¿Cómo ha crecido? ¿Y cómo nos sentimos respecto a ella? En segundo lugar, quiero, comentar que efectivamente Paola nos trae un libro súper interesante en donde trabaja cuestiones que son muy fascinantes, son muy antiguas, pero a la vez han sido poco tratadas. Habla de la salud, del sufrimiento mental y de las prácticas de la atención de ella. También en el libro van a encontrar una historia del sufrimiento mental, de sus diferentes percepciones. Digamos, el libro tiene muchísimos elementos que lo hacen terriblemente interesante.
Pero en realidad a mí me parece que antes de empezar a hablar de quizás el vínculo que este libro tiene con la bioética, y por eso lo estamos presentando desde el programa de bioética, uno de los puntos interesantes es ver por qué propone Paola dar el debate de estos temas. Y me parece que en ese sentido su mirada también es muy interesante. En primer lugar, por ejemplo, ella nos dice que considera el impacto de la pandemia en la salud mental, que efectivamente mostró cómo, digamos, esto de tenernos encerrados, de no poder comunicarnos, de no poder ver ni tocar a nuestros seres más queridos, ¿no? Implicaba un terrible impacto en nuestra salud mental. Y me parece que eso es algo muy importante y muy interesante que nos dejó esta pandemia, ¿no? La toma de conciencia de todo lo social, de todo lo vincular, de todo lo afectivo que está relacionado con estos temas. Así que a mí me parece que en ese sentido es sumamente interesante tomar este tema. Otro de los que plantea Paola es, bueno, los retos que esto implica, dado los altos índices de consumo de psicofármacos que hay hoy en día, que es algo que también, como en la situación cotidiana, quizás los especialistas en salud mental no, pero para aquellos que estamos un poco en otros temas, no tomamos conciencia de lo que implica, ¿no? Y lo naturalizados que tenemos el consumo de psicofármacos, ya sea desde pastillitas para dormir, hasta para bajar la ansiedad, hasta, bueno, desórdenes que se trabajan de esta manera, ¿no? Así que me parece que en ese sentido también es como muy interesante esta mirada. Y finalmente, ella va a considerar como una tercera razón, digamos, para dar este debate, bueno, las nuevas disciplinas que entran en contacto, digamos, con la salud mental, la ética, la epidemiología, la antropología, la neurociencia, la psiquiatría. De hecho, como yo les comentaba recién, su tesis de maestría la hace con la doctora Arlene Salles, que ya hace muchos años está especializándose y es una de las expertas en neuroética. Entonces me parece que toda esta mirada es sumamente interesante, pero también lo que vemos y que me parece que vale la pena destacar en esta mirada, y ahora sí vamos un poco a por qué lo estamos presentando desde la bioética. Y bueno, lo estamos presentando porque Paola nos propone una mirada crítica y cuestionadora de lo dado. Y en este sentido, no solo va a retomar a la bioética como tal, ¿no? Y al pensamiento que aparece en bioética, sino también lo va a tomar desde, y esto me parece que también es muy interesante, va a tomar la bioética pero desde una mirada feminista, ¿no? Y en realidad, y esto también es algo que yo creo que resultó muy interesante, ¿no? Si bien para mí siempre el feminismo fue una voz muy importante en la bioética, y muchos de mis trabajos, o mis trabajos más importantes, como fue el artículo que escribí sobre vulnerabilidad, lo publiqué en la revista feminista por excelencia en bioética, la IJFAB, ¿no? International Journal of Feminist Approaches to Bioethics. Así que siempre en mí estuvo presente esa mirada feminista, pero fue como que a través de Paola esto se revisitó, y también terminé yo mucho más imbuida de este pensamiento feminista, de esta mirada que es tan compleja, mucho más sutil, que se repregunta y que resulta muy cuestionadora, porque piensen ustedes que el feminismo se caracteriza por tener una mirada muy crítica de la sociedad y por no aceptar que hay ciertos
comportamientos en la sociedad que deben ser cuestionados, ¿no? Comportamientos patriarcales, paternalistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es sumamente interesante esta, mira, ay, perdón. Bueno, esto es un video casero, como se pueden dar cuenta, que está revelándose en este momento. Entonces, nada, estaba comentando la mirada feminista y estaba también comentando que en realidad también a través de esta mirada feminista, por ejemplo, como aparece a través del concepto de autonomía relacional, un concepto sumamente interesante que trae el feminismo y que trabajamos con Paola y a instancias también de Paola, aparece también la incorporación de la dimensión social de la persona y del sufrimiento mental. Y esto está también presente en este libro. Así que me parece que es una combinación sumamente interesante de bioética, feminismo, neuroética. Por ejemplo, Paola se piensa, digamos, la neuroética como un elemento interesante para repensar, digamos, otras formas de acción, para reconceptualizar a la salud mental, es decir, que nos va a traer un abanico de ideas y planteos que yo creo son sumamente interesantes, necesarios y que, bueno, espero que a partir de aquí mis colegas en el panel debatan y trabajen en mayor profundidad. Con esto, nuevamente, mi insistencia a que lean el libro tan interesante y comiencen o ya lo han hecho, digamos, continúen trabajando en estos campos tan interesantes como son la bioética, el feminismo, la salud mental y, digamos, para los cuales es muy necesario empezar a dar respuestas y comentarios. Bueno, lamento nuevamente muchísimo no poder estar con ustedes hoy en este vivo. Bueno, espero que perdonen los detalles de mi grabación en casero y que valoren, como yo, todo lo que Paola está haciendo en esta presentación, en este libro, en este trabajo, y estén atentos y atentas a las próximas cosas que haga ella o que haga con el programa, porque vamos a seguir trabajando juntas, espero, muchísimo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por esta invitación, muchísimas gracias por permitirme estar acá de esta manera. Y muchísimas gracias a todos y a todas las que están escuchándonos. Hablando de salud mental y de la importancia de relaciones y de las personas, la importancia que las personas tienen para nuestra salud mental, me siento obligada a decir que Florencia no solo es una persona que tiene una destreza intelectual intachable, digamos, cualquiera que sepa su trabajo, que googlee la cantidad de artículos y la cantidad de novedades que supo incorporar al campo teórico de la bioética, digamos, es bastante inobjetable, como decía hoy Gustavo. Uno puede estar, uno puede estar de acuerdo no con cosas, pero hay realidades que son objetables, y Florencia es una de esas personas, una persona muy importante para el campo de la bioética y para el campo de la filosofía en general, si me dejan. Pero yo una de las cosas que más disfruto de ella es su calidez, y creo que eso hace que todo valga la pena, ¿no? Y nos hace más, hace que todo sea mejor, que lo que hacemos sea mejor, ¿no?
digo, retomando un poco las líneas teóricas que un poco desarrolla el libro, que Florencia lo mencionaba, cómo la pandemia nos dio en la cabeza, nos dio un golpe en la cabeza, en el sentido de que nos mostró cuán importante era todo lo que nos rodeaba para que nosotros estemos mejor, nos sintamos mejor. Y al final, ¿qué características de las personas que nos rodean más extrañábamos o más necesitamos para un día a día? Y me parece importante pensar de vuelta, como una posición ética, bueno, ¿cómo yo voy a elegir relacionarme con las personas? ¿Voy a decidir tener una actitud hostil, una actitud desinteresada, o voy a decir tener una actitud cálida, una actitud de no subestimar a quien tengo enfrente? Porque eso, y ya voy a ir cerrando y le voy a dar la palabra a mis compañeros y compañeras de acá, eso es un poco también el espíritu y el objetivo del libro. Alguien hacía unas preguntas respecto a eso. ¿Cuál es el objetivo del libro? Yo creo que el objetivo final del libro tiene que ver con mostrar con mucha evidencia y con mucho análisis que todos somos responsables, no solo de nuestra propia salud mental, que eso sería una cosa obvia y no sé si tan verdadera, pero sí de la salud mental de todas las demás personas que tenemos cerca, y que con calidez o pensando las cosas que vamos a hacer con un poco más de criterio, digamos, realmente podemos hacer las cosas diferentes y podemos colaborar con ambientes más amigables y con, nada, pensar eso, cómo construir un mundo mejor, unas sociedades mejores, ¿no? La pregunta ética por excelencia, ¿no? Cómo ser mejores personas, cómo ser mejores sociedades. Y creo que el libro intenta eso, ponerle mucho énfasis a nuestra característica social como humanos, y cómo eso lo dejamos de lado todo el tiempo, sobre todo en el campo de la salud mental. Así que le mando un beso grande a Florencia, que es una gran persona, y le voy a dar la palabra a Rebeca para hacer unas palabras finales, así no nos extendemos mucho porque ya pasó 1 hora y 35. Y después a Gustavo. No estás muteada todavía. No, no. ¿Ahora sí? Ahí, Bien. Bueno, yo siguiendo mi lenguaje me gustaría acabar con unas imágenes, ¿no? Vosotros aportáis la palabra y yo aporto la imagen. Y para este final, bueno, no hemos hablado de referentes del collage hoy porque no hemos tenido tiempo. Hay muchos referentes del collage, muchas mujeres referentes en el mundo del collage, y me gustaría acabar con algunas imágenes de una artista que se llama Grete Stern, que además fue una artista alemana de origen judío que en los años 30 tuvo que exiliarse, salir de Alemania, y se exilió precisamente en Argentina, y es el país donde realizó pues, todo su trabajo. Es una grandísima artista, si no la conocéis os invito a que la conozcáis, y quería acabar enseñándoos unas imágenes que creo que ilustran muy bien la conversación que han tenido Gustavo, Paola y bueno, también la aportación de Florencia, ¿no? En este caso no voy a comentar las imágenes, os invito a que las veáis porque me parece que son... Estas imágenes corresponden a la serie Sueños de Grete Stern, que publicó en una revista de corte muy conservador, en una revista femenina de corte muy conservador, pero sin embargo, fijaos en qué imágenes más potentes realizó esta artista, ironizando absolutamente los propios textos que ilustraban. Bueno, esto es brutal y creo que como final de
de presentación del libro de Paola pues funciona muy bien. Si no conocéis a esta artista, os invito a que la descubráis porque es maravillosa. Y bueno, yo me gustaría acabar con, no sé, diciendo un poco que bueno, invitarnos a todos a repensarnos desde la bioética, desde el feminismo, desde lo social y desde el collage para cuidar nuestra salud creativa y nuestra salud mental. Y bueno, Paola, darte las gracias una vez más por todo esto. Y Gustavo, un placer conocerte y escucharte. Y a todos los que nos vemos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayan surgido, bueno, ideas interesantes y sobre todo que nos hayamos enriquecido, ¿no?, en este encuentro, que creo que es el objetivo más importante de ello. Y creo que por mi parte ya estoy. Gracias, Rebe. Gustavo. Nada, yo solamente quiero terminar agradeciendo la invitación a comentar este libro. Lo disfruté mucho, aprendí mucho. Habla de muchas más cosas de las que yo pude hablar en mi comentario. Entonces, yo quiero simplemente invitar a todos los que nos ven, a todas las personas interesadas en temas de salud mental, de psiquiatría, de psicoterapias, etcétera, a que lean este libro y a que se inicien en el camino de la reflexión ética sobre sus disciplinas. Cualquier persona interesada puede acceder a este libro. Es un libro muy, muy bien escrito, muy ameno, y no por ello deja de tener profundidad. Entonces, léanlo. Gracias, Paola, por la invitación ahora y por haber escrito el libro. Gracias a vos, Gustavo, gracias a los dos por acompañarme, por tomarse un rato. No es fácil leer un libro, hacer una crítica, eso lleva tiempo, eso habla de ponerle el corazón a las cosas, así que nada, un cariño, afecto, un abrazo, los abrazaría si estuviera con ustedes. Quiero hacer unos comentarios prácticos. Hay personas que mandaron preguntas porque yo los invité a hacer eso en la descripción y prometo que las voy a responder y las voy a mandar por mail a todos los presentes. Asimismo con el sorteo, porque yo voy a preparar una página para que haga el sorteo virtual muy súper moderna, persona moderna, pero se nos pasó el tiempo, así que el sorteo ya ocurrió, me van a avisar. Yo les voy a mandar todas las credenciales de que está todo correcto, porque íbamos a sortear 3 libros entre los inscritos, y eso es lo que ha ocurrido. Y creo que estoy... sí, había clasificado las preguntas en preguntas conceptuales, porque hay gente que preguntaba por qué se llamaba etos, el objetivo y otras cosas, y preguntas más prácticas, como por ejemplo, ¿dónde puedo conseguir el libro en España, en México? ¿Cuánto sale el libro? Si hay ebook. Así que todo eso voy a hacer un summary, o sea, un resumen, y lo voy a mandar. Muchas gracias a Gustavo y Rebeca otra vez, a Matías que estuvo atrás, a Florencia por el video, a Flaxo por el espacio, que siempre uno propone cosas y Flaxo ahí está para bancar siempre, y a todos y todas las que están ahí. Espero vernos pronto en alguna otra locurilla y que tengan un buen día.